Asterisco asterisco, Sierra Tarahumara, 1930, el dios del hambre que pedía ofrendas humanas durante la cosecha asterisco asterisco, el sol de la Sierra Tarahumara. En 1930, era un martillo inclemente sobre las cabezas de aquellos que labraban la tierra. No era el calor lo que mataba, sino la implacable promesa del hambre que se cernía como un buitre sobre los ranchos aislados y las pequeñas comunidades raramuris. En este rincón olvidado de Chihuahua, donde el eco de la Revolución Mexicana apenas llegaba como un lamento distante, la vida era una lucha diaria, una danza entre la escasez y la esperanza de una buena cosecha. Las barrancas profundas y los pinos centenarios guardaban secretos, y el más oscuro de ellos era don Román, el dueño de la vasta hacienda La Sombra del Pino. Miguel era un hombre de tierra, recio y curtido por el sol, con manos que conocían el dolor y la promesa de cada semilla de maíz. Sus ojos, profundos y oscuros como las cuevas de la sierra, habían visto demasiado, pero aún conservaban la chispa de la ternura cuando se posaban en Elena, su esposa, y en Lucía, su pequeña hija de apenas 7 años. Vivían en una choza humilde de adobe y troncos, apartada de la casa grande de don Román, pero lo suficientemente cerca para sentir su sombra opresiva. Cada día Miguel se levantaba con el canto del gallo, una masa de dolor en la espalda y el sabor del nixtamal en la boca, para trabajar la milpa que apenas les daba para subsistir. Elena, con la resignación de muchas mujeres de la sierra, tejía cestos y cuidaba el fuego, mientras Lucía, ajena a la penuria, jugaba con piedritas y cantaba melodías inventadas por ella misma, risas que eran el único bálsamo en la dura existencia de sus padres. La hacienda de don Román era un microcosmos de opulencia y miseria. Él controlaba el agua, las tierras, las escasas provisiones que llegaban de la civilización lejana de Creel o Cuauhtémoc, y, lo más importante, el destino de las familias que dependían de él. Don Román no era un hombre. Era una fuerza de la naturaleza, un cacique gordo y sudoroso con ojos de cerdo y una sonrisa que rara vez alcanzaba sus ojos. Los rumores sobre su crueldad eran susurros que el viento llevaba entre los pinos. Desapariciones, mujeres jóvenes que eran invitadas a su casa y nunca regresaban, deudas impagables que convertían a los hombres en esclavos. Para los campesinos, don Román era el verdadero dios del hambre, aquel que decidía quién comía y quién no. Aquel año, la sequía se había ensañado con la sierra. El arroyo que alimentaba las milpas de la hacienda apenas era un hilillo de agua. La desesperación se palpaba en el aire, densa como el humo de leña. La cosecha se presentaba magra y el miedo a la hambruna era real. Don Román, fiel a su estilo teatral y perverso, convocó a todos los campesinos a la plaza central de la hacienda. Bajo la mirada imponente de la cruz de madera que se erguía torcida, anunciaría su solución a la crisis. «Hijos míos», comenzó con voz untuosa que no engañaba a nadie, «el dios del hambre está molesto. No nos ha dado la lluvia, no nos dará la cosecha. Necesitamos una ofrenda, un sacrificio para apaciguar su ira. Una ofrenda que sea pura, que sea digna». Su mirada se paseó por la multitud, deteniéndose en los rostros de las madres, los padres. El corazón de Miguel dio un brinco doloroso cuando los ojos de don Román se fijaron en Lucía, que se aferraba a la falda de Elena, curiosa y asustada a la vez. Un escalofrío recorrió la espalda de Miguel, helándole la sangre. La risa de don Román retumbó en la plaza, un sonido gutural y nauseabundo. «Sí», dijo, con una lentitud que masticaba la angustia de los presentes, «necesitamos una ofrenda de carne fresca, de inocencia intacta. Lucía, la hija de Miguel y Elena, será nuestra ofrenda. Será llevada a la casa grande para servir al dios del hambre, para que la tierra nos sea propicia». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier trueno. Elena soltó un grito ahogado, aferrando a su hija con la fuerza de una loba acorralada. Miguel sintió que el mundo se le venía encima. Un maremoto de impotencia y rabia lo invadió. Quiso gritar, golpear, matar. Pero los hombres de don Román, armados con machetes y carabinas viejas, se interpusieron. La comunidad, paralizada por el terror, bajó la mirada, incapaz de ofrecer ayuda. «No, por favor, don Román», gimió Elena con lágrimas que le surcaban el rostro. «Es solo una niña, mi niña». Don Román sonrió, una mueca desdentada y cruel. «El dios del hambre no pregunta edades, mujer, solo exige». Lucía, arrancada de los brazos de su madre, miró a Miguel con ojos llenos de un miedo que jamás debió conocer. «Papá», fue su último balbuceo antes de ser arrastrada. Miguel sintió el alma desgarrársele. Vio cómo la pequeña figura de su hija desaparecía tras las gruesas paredes de la hacienda, como una luciérnaga apagándose en la noche.
Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Elena se convirtió en una sombra, sus ojos perdidos, su cuerpo consumiéndose. Dejó de comer, de hablar, apenas respiraba. Miguel, por fuera, seguía trabajando la milpa, moviéndose como un autómata. Por dentro, su alma se había transformado en un páramo helado. El hambre que don Román había infligido no era solo la de la tierra, sino la del espíritu. El recuerdo de la risa de Lucía, sus preguntas inocentes sobre las nubes, la forma en que sus pequeñas manos se aferraban a su dedo, todo eso lo carcomía. La injusticia de aquella ofrenda lo había quebrado, pero también lo había forjado. La rabia de Miguel era una brasa que ardía sin llama, consumiendo todo lo que no fuera su objetivo, venganza. Una venganza que sería tan silenciosa, tan lenta y tan implacable como la propia sierra. Don Román creía ser el dios del hambre, y Miguel, el hombre de la tierra, le enseñaría lo que era el verdadero hambre. No el de la comida, sino el del alma, el de la mente. Miguel, que conocía la sierra como la palma de su mano, empezó a observar. Pasó noches enteras acechando los contornos de la hacienda, estudiando las rutinas de los guardias, los lugares donde don Román paseaba, los senderos que tomaba su ganado. Conocía las hierbas de las barrancas, las trampas de la naturaleza, los ritmos de los animales. Y lo más importante, conocía las supersticiones arraigadas en la gente, incluido el propio don Román, que a pesar de su crueldad, no dejaba de ser un hombre de su tiempo, temeroso de lo desconocido. Su plan no era el de un levantamiento armado. Era el de una plaga, de una maldición tejida con hilos invisibles que carcomería a don Román desde adentro. Primero, Miguel se dedicó a sembrar las semillas del miedo entre la gente de la hacienda. Con una habilidad que la desesperación le había conferido, empezó a dejar señales en lugares estratégicos. Trozos de madera tallados con símbolos antiguos que, según la tradición rarámuri, auguraban la escasez y la desgracia. Ramas secas dispuestas en patrones extraños cerca de los corrales de don Román. Unos huesos de coyote, limpios y blanqueados por el sol, atados con un cordel de ixtle y colgados de un pino solitario que dominaba la vista desde la casa grande. Estas eran ofrendas, sí, pero no para el dios del hambre de don Román, sino para el espíritu de la tierra que clamaba justicia. Los rumores comenzaron a correr como fuego en pasto seco. Los campesinos, ya de por sí supersticiosos, hablaban en voz baja. El dios del hambre no está contento con la ofrenda que hizo don Román, susurraban. Tomó a una inocente, y ahora la tierra se está rebelando. Don Román, aunque inicialmente se mofó de tales bobadas, empezó a notar que sus propios guardias, hombres rudos y sin escrúpulos, se mostraban nerviosos, persignándose al pasar por los altares de Miguel. Luego vino la plaga sobre la tierra. Miguel conocía cada venero, cada ojo de agua que alimentaba la hacienda. Durante semanas trabajó en secreto. Por las noches desvió pequeños riachuelos, movió piedras gigantes, obstruyó acequias, todo de manera tan sutil que parecía obra de la naturaleza. El agua dejó de llegar con la misma abundancia a los campos de don Román. Sus cosechas, ya prometidas a ser escasas por la sequía, se marchitaron aún más rápidamente, mientras que las milpas de los campesinos, aunque pobres, no sufrieron la misma suerte catastrófica, reforzando la idea de una maldición selectiva. Pero Miguel no se detuvo ahí. Su conocimiento de las plantas de la sierra era ancestral. Extrajo un extracto de una hierba de hojas anchas, un veneno lento y natural, apenas perceptible. Con paciencia, lo administró en pequeñas dosis a los pozos de agua que servían exclusivamente a los animales de don Román. Primero, enfermaron las gallinas, luego los cerdos y finalmente el ganado. No morían de inmediato, sino que languidecían, se debilitaban, perdían peso. La carne se volvía insípida, casi incomible. El olor a putrefacción se extendió por los corrales. Don Román, furioso, culpó a sus rancheros, a los campesinos, al sol, pero el mal continuaba imperturbable. El hambre llegó a la mesa de don Román. Sus hilos, que antes rebosaban, empezaron a vaciarse misteriosamente, o el grano se infestaba de gorgojos con una rapidez inusitada. Los alimentos que compraba en la ciudad, que antes llegaban en carretas robustas, ahora se perdían o se descomponían antes de llegar. Los pocos animales que quedaban en su hacienda eran esqueléticos, su leche agria, su carne dura y sin sabor. El dios del hambre que él había invocado ahora lo asfixiaba a él. Pero el golpe maestro de Miguel fue psicológico. Con la noche como su aliada, se acercaba a la casa grande y desde las barrancas cercanas usaba su habilidad para imitar los sonidos de la sierra. El ulular de un búho, el aullido de un coyote, el lamento del viento entre las rocas, pero no eran sonidos normales.
Eran lamentos distorsionados que parecían llevar la voz de una niña perdida. A veces dejaba pequeños juguetes de Lucía, que había guardado cerca de los senderos que don Román solía recorrer al anochecer, o los colgaba de árboles que se veían desde sus ventanas. Siempre que don Román se asomaba, no había nada, solo la sierra y sus sombras. Don Román, ya paranoico por la pérdida de sus cosechas y ganado, empezó a obsesionarse con los ruidos, con las señales. Sus noches se llenaron de insomnio. Veía sombras donde no las había. Su comida, aunque escasa, le parecía rancia, creyendo que sus sirvientes, por miedo o por venganza, la estaban envenenando. Dejó de confiar en nadie. Miguel intensificó los tormentos. Dejó un pequeño muñeco de trapo, parecido a los que Lucía hacía, en la cama de don Román, con unos cabellos negros y largos. Don Román lo encontró una mañana y supo, con un escalofrío que le heló hasta los huesos, que no era una broma de sus sirvientes. Aquellos cabellos eran los mismos de la pequeña Lucía. El terror se apoderó de él. El otrora poderoso cacique se consumía. Su enorme cuerpo se encogió, su piel se puso cetrina. Los ojos, antes brillantes de crueldad, ahora estaban hundidos y llenos de pavor. No comía, temiendo que todo estuviera maldito o envenenado. No dormía, asediado por los sonidos y las visiones. Los pocos sirvientes que le quedaban huían, aterrorizados por su aspecto demacrado y sus gritos irracionales. Don Román se encerró en la casa grande, un prisionero de su propia avaricia y de la venganza silenciosa de Miguel. Una mañana, el olor a descomposición que venía de la hacienda fue tan intenso que un par de valientes o desesperados campesinos, enviados por los demás, se atrevieron a entrar. Encontraron a don Román en su lecho, rodeado de restos de comida enmohecida y botellas de licor vacías. Su cuerpo era una cáscara, apenas reconocible. Estaba demasiado esquelético, sus ojos desorbitados por el terror, fijos en el techo. Había muerto de hambre, de sed y de miedo. El dios del hambre había pedido su propia ofrenda y se la había cobrado con creces. La muerte de don Román no fue una celebración para Miguel y Elena. La risa de Lucía jamás volvería a resonar en su choza. Elena siguió siendo una sombra, aunque su cuerpo dejó de consumirse, su espíritu permaneció en un limbo de dolor. Miguel cargaría el peso de su venganza para siempre, una cicatriz más profunda que las líneas de su rostro. Pero en la sierra, la historia de don Román, el cacique que se creyó Dios y murió a manos del verdadero hambre, se convirtió en una leyenda. Una leyenda susurrada junto a las fogatas, una advertencia de que la tierra y los que la habitan nunca olvidan las injusticias. Y que hay venganzas que, aunque silenciosas, son tan devastadoras como la sequía más inclemente, y que nunca, nunca debieron salir a la luz. Asterisco asterisco conteo de caracteres, incluyendo espacios, 30.892 asterisco asterisco.